Espero Buenas tardes, licenciado. esté saliendo de Buenas tardes. de ustedes. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, licenciado. vamos a reiniciar. Ya sabemos lo que es delito. Delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Y no me canso de repetir. Es una acción típica, antijurídica y culpable. Eso es delito. La acción, pues sabemos que es una conducta humana voluntaria. Hay formas de determinar cuando hay ausencia de acción. La tipicidad, pues, es esa norma penal, o el tipo es la norma penal donde determina la sanción y la conducta prohibida. Ese tipo penal encuadrada en la acción se llama una acción típica. Sabemos que el tipo penal tiene elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos subjetivos está la conducta, los sujetos tanto activo como pasivo, objeto donde recae la acción y el bien jurídico tutelado. Esos son los elementos objetivos del tipo. Pero también ya vimos cuáles son los elementos subjetivos del tipo, que son dos nada más: el dolo y la culpa. El dolo, pues, es la conciencia e intención de conocimiento y voluntad de hacer las cosas, de hacer los hechos. Y la culpa, pues, es simplemente faltar al deber objetivo de cuidado. Vimos las clases de dolo, las clases de culpa. Ahora, pues, vamos a un tema muy importante, un tema que por desgracia no se le pone el interés debido porque no aparece en nuestra legislación. Nuestra legislación es una legislación del 73, como ustedes lo pueden ver, y es una legislación ya bastante antigua. La doctrina moderna ya alcanzó niveles distintos a los que establece nuestra legislación. Las legislaciones, pues, ya son distintas a la nuestra. Y vamos a hablar sobre este tema que a continuación, como no está taxativo en la ley penal, no se estudia. De hecho, hay profesores que dicen que para saber derecho penal basta con leer los primeros artículos del Código Penal, y eso no es cierto. Ustedes lo han visto. No es cierto. Porque no estamos viendo nosotros leyes penales, estamos viendo derecho penal, que es diferente. Y aquí vamos a ver lo que se conoce hoy como el error de tipo. El error de tipo, o también se conoce en otros ángulos doctrinarios como la ausencia de dolo. Y esto es importante porque imaginémonos un caso concreto. ¿Cómo podríamos resolver una situación de la situación siguiente? Usted es estudiante de la facultad, está en la facultad, y todos sabemos, a nivel nacional y a nivel global, creo que todos tenemos estos aparatitos. Estos aparatitos que no solo ahora, pues, no solo sirven para llamar, sino para un montón de actividades. Aquí tiene su biblioteca entera, su vida entera. Aquí lo tiene. De hecho, a través de este aparatito, a cualquiera de nosotros se nos va a detectar con quién andamos y realmente quiénes somos. Entonces, es un aparatito increíble. Tan bueno y malo a la vez, pero es increíble. Entonces, ¿quién no tiene estos aparatitos? Imagínese usted. No imagínese, es una cuestión real. Todos aquí tenemos esos aparatos y tenemos aparatos totalmente idénticos que otras personas. Pongamos un ejemplo. Usted tiene un Samsung generación Z, por llamarlo. Un Samsung generación Z. ¿Cuántos de los compañeros no pueden tener ese mismo Samsung? Y ese mismo color y ese mismo estuche. Entonces, es fácil, muy fácil, que usted esté ahí en la universidad, deje su teléfono en un lugarcito momentáneamente. Y otro compañero de otra sección también deja su celular en ese mismo lugarcito, momentáneamente. Pero son milésimas de segundo.
cuando usted se equivoca y agarra el del compañero y se embolsa el celular. Se lo lleva, pensando que es suyo, porque es Samsung y es suyo. Y se lo lleva, pero realmente no es suyo, es del otro compañero de otra aula, que ni lo conoce a usted, ni usted lo conoce a él. Pero en ese instante también se pierde el teléfono su teléfono, porque usted agarró el teléfono del compañero, usted agarró el teléfono ajeno y el suyo se perdió. Nadie sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace el compañero de la otra clase? Pone denuncia porque es un teléfono caro y al final de cuentas determinan que usted tiene ese teléfono. Entonces se lo meten preso, se lo llevan. La pregunta es, ¿merece usted castigo por ese delito, sí o no? ¿O cometió delito, sí o no? Yo diría que sí se cometió delito, licenciado, pero fue un error, entonces no merecería un castigo. Muy bien. A mí lo que me queda con su palabra, me quedo es en la palabra error. Error. Quiere decir que hubo un error. Entonces, y el error viene atrás de una ignorancia. Entonces, que quede claro y vamos a ir aclarando aquel panorama de discusión de que sí podemos alegar ignorancia. Claro que sí. ¿A quién no nos pasa eso? ¿Quién no nos pasa esto? Mi esposa acaba de pasar una cuestión similar en un parqueo. Ella llegó a abrir un carro distinto al que no era de ella, pero idéntico al de ella, los colores y todo el de ella, solo que el de ella estaba a 2 o 3 espacios más allá. Y abrió el carro. No sé ni cómo, pero lo abrió. Imagínese que, bueno, que no pasó nada, pero cualquiera en primer lugar lo puede balear o lo pueden detener y llevárselo preso. Y eso a cualquiera nos puede pasar. O el clásico ejemplo que usted como mujer tiene una chaqueta y se lleva la chaqueta de la compañera pensando que es la suya, que es idéntica. O las famosas bolsas. Se lleva una bolsa pensando que es la suya. El famoso caso aquel que vimos de la persona que él compra una réplica de una pintura famosa, pero es réplica la que él compra. Pero ya de conformidad con el tiempo se determina, o sea, la policía determina que esta persona no tiene una réplica, tiene la robada. ¿Qué hace la persona si él en su mente tiene una réplica, nunca la original? O el clásico ejemplo de que a usted le venden un carro robado, pero usted no sabe que es robado el carro y usted anda en el carro también. O sea, esas cosas se provocan, lo que la compañera Francisca dijo. Es un error. Es un error. O sea, es una ignorancia. Aquí se da lo que se conoce como error de tipo. Error de tipo es el desconocimiento de los elementos objetivos del tipo. Error de tipo es el desconocimiento de los elementos objetivos del tipo. Y ya sabemos cuáles son los elementos objetivos del tipo. La conducta, sujeto activo pasivo, objeto donde recae la acción. En este caso es un error de tipo por desconocer los elementos objetivos del tipo, especialmente el objeto donde recae la acción. Porque él no sabía que el celular no era ajeno. Él sabía que el celular era propio. Ella sabía que la chaqueta, ella sabía que era propia. Ella nunca supo que era ajena. La bolsa igual. El del cuadro, él sabía que el cuadro era una réplica, no la original. Él sabía. El del carro, él creía y él sabía que ese carro lo compró legítimo y estaba en condiciones
legales, correctas. Él no sabía que estaba robado, porque de hecho hasta recibe papeles y todo lo demás y lo anda. Entonces, ahí se da la figura del error de tipo. El clásico ejemplo que ya vimos en alguna oportunidad, aquel tiendero, aquel abarrotero que tiene un montón, tiene maíz, tiene frijol, tiene cal, tiene harina, y le van a vender unos sacos de harina. Y él pone ahí para que lo visualice cualquier población, cualquier gente, para la venta, pone ahí los costales de harina que él compró, que son harina. Pero resulta que después pasa el perro de las drogas y determina que en uno de ellos existe la mitad de cocaína. ¿Qué hacemos ahí? Él en su mente, ¿qué pasó? En su mente él tiene harina, nunca jamás cocaína. Ahora sí sabía que fuera cocaína esa parte, ¿va? Ahí sí. O que supiera que este celular es más nuevito que el mío, mejor me llevo ese. O la bolsa está más bonita esa que la mía, o ahí sí esa parte. Pero cuando usted desconoce, ignora, ahí estamos hablando de error, de un error de tipo. Cuando usted ignora que está cometiendo un delito, palabras más sencillas, usted realiza una acción, una conducta humana, pero usted de ninguna manera conoce o sabe que está cometiendo un delito. Eso es exactamente el error de tipo. Usted no sabe que está cometiendo un delito. Usted no sabe que está vendiendo drogas. Usted no sabe que anda con un vehículo robado. Usted no sabe que anda con una cartera ajena. Usted no sabe que anda con una chumpa ajena. Usted no sabe que anda con un teléfono ajeno. Ese es exactamente el error de tipo. Y ese error de tipo, existen dos clases. Un error de tipo invencible y un error de tipo vencible. Esto es interesante, un error de tipo invencible y un error de tipo invencible y el otro vencible. Un error de tipo que es imposible de vencer el error y otro error de tipo que sí existe una posibilidad de vencer el error. Ahora, ¿qué hacemos para determinar este vencimiento o esa invisibilidad del error? La doctrina dice que es desde la perspectiva del hombre medio. Nos tenemos que colocar en una posición de un hombre medio para que en ese momento determinar, colocándonos en lugar de los zapatos de la persona a quien estamos juzgando, colocarnos y decir, ese error sí se pudo haber vencido. Este error era imposible de vencerse. Y las consecuencias son especiales porque cuando se trata de un error de tipo invencible, estamos hablando de que la persona no es responsable del delito. Cometió solo una conducta humana voluntaria, pero no es típica derivado de que existe un error de tipo y como consecuencia no existe tipicidad y por ende delito. Existe un error de tipo invencible. Ahora, cuando se da el error de tipo vencible, que colocándonos en una posición en lugar de la persona a quien estamos juzgando, nos colocamos y ahí decimos, pero sí se pudo haber vencido el error. Hablando de la venta del carro. Imaginémonos que no es un lugar reconocido, que se oyen cosas ahí malas y todavía usted sí lo compra. Ahí es donde yo como juzgador diría, bueno, aquí ese error lo pudo haber vencido. Y cuando se determina que es un error de tipo vencible, la conducta se convierte en culposo, en un delito culposo. Porque ahí, si bien es cierto, desconocía, pero también tuvo la oportunidad de vencer el error. Y por no haber vencido el error,
faltó al deber objetivo de cuidado y por ende se convierte en delito culposo. El invencible no faltó el deber objetivo de cuidado porque no había forma alguna de determinar si podía él vencer ese error. En el error vencible sí se puede vencer. O el clásico ejemplo que usted viene su primo lejano de Estados Unidos y le dice, mira vos, llévate, te regalo tu carrito, llévatelo. Y solo le dan una papelería así rústica y fotocopia y sin mayor información, y usted lo anda y en carretera lo detienen y determinan que ese carro fue robado en Estados Unidos. Es cierto, usted desconocía que el carro estaba robado, pero también es cierto, faltó el deber objetivo de cuidado de investigar más, de buscar papelería legal antes de sacarlo. O sea, esos son los errores tanto invencible como vencible. Si es un error de tipo invencible, está claro que ahí ya no existe una acción típica, porque existe un error de tipo. Y ese error de tipo provocó una ausencia de dolo, porque recordemos que el error de tipo a la larga eso es una ausencia de dolo, una ausencia del elemento cognoscitivo. Eso es una ausencia del elemento cognoscitivo que tiene el dolo, porque recordemos que el dolo tiene dos elementos, el cognoscitivo y el volitivo, el que tiene la conciencia, el conocimiento de lo que está haciendo. Y en este caso, él desconoce que está cometiendo un delito. Yo voy a una empresa de carros y me dan mi papelería y todo con notario y todo el asunto. ¿Qué pasa? Me voy tranquilo. ¿Por qué? Porque confío en que ese carro está en condiciones legales. Pero ya después me atrapan. Yo fácilmente digo, señores, miren, yo lo compré de buena fe. Ahí está el comprador de buena fe. Yo lo compré de buena fe y ellos me engañaron aún más porque me dieron supuestamente documentos legítimos. Pero nadie sabe que esos carros vienen de Estados Unidos robados y les han alterado el chasis, todo el motor y todo lo demás. Entonces, a cualquiera pueden engañar de esa manera. Entonces, ahí sí se da un error de tipo invencible. Ahí yo no cometí delito. Yo no cometí ni robo ni encubrimiento. Ahora, en otros casos que todos sabemos que los podemos comprar, qué sé yo, en la zona 3 o zona 8, no sé, esos lugarcitos un poco misteriosos. Ahí es donde confío en que es un carro legítimo, pero faltó el deber objetivo de cuidado, investigar. Ahora, si compruebo que yo hice la investigación respectiva, me metí a la SAT y averigüé por otro lado si determiné que ese carro no era robado y a pesar de eso, si es robado, entonces ahí tampoco soy responsable porque yo no falté al deber objetivo de cuidado. Hice las investigaciones previas y a pesar de eso prevaleció el engaño, entonces ahí se da el error de tipo invencible también. Créanme que ese error de tipo, existir es poco estudiado en Guatemala, muy poco estudiado, y todo porque no está en nuestro Código Penal. Miremos nuestro Código Penal y no está. Pero ojo, ustedes que hablando de teléfono son súper pilas en Google y buscan cualquier cosa. Antes pues uno tenía que ver dónde conseguía los códigos. Ahora todo rapidito. Se pueden meter ustedes en cualquier lugar del mundo y van a encontrar estos códigos modernos. Estos códigos modernos tienen error de tipo y error de prohibición. Si no lo pueden buscar ahorita mismo en Google, pueden buscar el Código Penal del Salvador, por ejemplo, y ahí va a encontrar en los primeros artículos habla error de tipo y error de prohibición.
Vaya el de Honduras, también aparece error de tipo, el de Nicaragua, Costa Rica y toda América Latina. Sus códigos penales son modernos y ahí les aparece taxativamente lo que es un error de tipo y lo que es un error de prohibición. Ojo, y con todas las consecuencias cuando usen un error de tipo invencible y un error de tipo vencible. El problema de nuestra enseñanza es que como no aparece en el código, entonces no lo enseñamos o no lo sé. Hay muchos jueces, lamentablemente, y eso lo vamos a ver constantemente, lamentablemente desconocen mucho la teoría jurídica del delito, pero muchísima, una barbaridad, porque la enseñanza no se da. ¿Y por qué no se da? Porque no está en el código. Pero nosotros no estamos viendo el código penal, ni la ley penal, ni leyes penales. Estamos aprendiendo lo que es el derecho penal, que es aparte, el derecho con principios, fundamentos, doctrina y jurisprudencia. Entonces, el fundamento del error de tipo no lo tenemos taxativamente así, error de tipo, pero nos tenemos que fundamentar en el artículo 11 y 12 en nuestro Código Penal, porque el 11 nos aclara lo que es el dolo. Y recordemos que el error de tipo a larga es el desconocer, el desconocimiento del elemento cognoscitivo, porque no sabía lo que estaba haciendo, no sabía que lo que estaba haciendo estaba cometiendo con su accionar un delito, desconocía lo que estaba haciendo. El famoso caso, ahorita hoy doña Francisca, el famoso caso de esos de libros, de aquellos cazadores de animales, que por desgracia se da hasta en Guatemala, le hacen como de distracción la cacería de animales, y van un grupo de cazadores en un lugar, en un recinto donde solo animales se ven para disparar como diversión, y en eso mira un arbusto que se está meneando. Entonces viene el cazador y dispara pensando en que iba a ser un jabalí o un animalito por ahí pequeño o un venadito pequeño. Y que si cuando ve es un niño que estaba ahí queriendo jugar a las escondidas que viene de otro lugar cercano. Entonces ahí el sujeto, cuando disparó al arbusto, el sujeto ¿qué pensó? ¿Qué estaba haciendo? Él estaba disparándole a un animalito, nunca en su mente a un niño. Ahí se da lo que es ese error, ese desconocimiento, porque el error de tipo prospera cuando se desconoce que efectivamente se está cometiendo ese delito. En este caso, el cazador en su mente él está cazando un venadito, no un niñito. En su mente él lleva su celular propio, no un celular ajeno. En su mente él compró un carro legítimo, legal. En su mente ella se llevó la cartera ajena, la cartera propia, nunca ajena. En su mente él tiene un cuadro no original. Doña Francisca, perdón. Buenas tardes, licenciado. No, yo precisamente le iba a preguntar por el fundamento legal, porque si no se encuentra en el Código Penal, ¿está en otra ley? Pero ya usted dijo, ¿verdad?, que se puede uno basar en el artículo 11 por el dolo. Okay. Y 11 por la culpa, por el error de tipo vencible. Y hay otro fundamento más, el artículo 8 del Pacto San José de las Garantías Judiciales. Y hay otro más, como que estamos para hablar de derecho e integración normativa, que es ¿cómo se llama este? El Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, que ya es ley nuestra. El Estatuto de Roma es ley nuestra, es donde se desarrolla lo que es la Corte Penal Internacional. Ahí el Estatuto de Roma, ya ley nuestra, dice que la Corte Penal Internacional se basará en las leyes, principios, no sé qué, y en el Estatuto de Roma aparece el error de hecho y el error de derecho. Ojo,
que el error de hecho es el error de tipo. Y ahí dice taxativamente y que ya es ley nuestra. O sea, para los fundamentos hay fundamentos. Pero más que todo es justicia. ¿Qué va a hacer usted con el pobre compañero que pensaba que era de él el celular? Nunca que fuera de otro, porque él agarró, este es el mío, y se lo metió en la bolsa y se lo llevó, y como son de aquellos que no andan prendidos con el celular, pues pasa ahí, y cuando mira las patrullas, ¿y quién le va a creer que no se lo robó? En ese caso, licenciado, habría que igual hacer todo un proceso para que la persona lograra evidenciar que fue efectivamente un error. Claro, pero por eso usted, como está juzgando, usted es la juez de sentencia, usted está juzgando y determina que así fueron los hechos, que la persona por error agarró una cosa ajena que él pensaba que era la propia. Entonces usted como juez determina, aquí existe una acción no típica derivada de que existe un error de prohibición invencible. Y en consecuencia, no hay delito. Ahora, en el error de tipo vencible tenemos el problema, porque si esa conducta, él pudo haber vencido el error, colocándose en una posición de él pudo haber vencido el error y faltó a ese deber objetivo de cuidado, entonces su conducta se convierte en culposa. Pero recordemos el artículo 12 de nuestro Código Penal, el último parrafito que dice que únicamente se le podrá aplicar las conductas culposas solo y solamente aquellas que estén estipuladas en el Código Penal. Y recordemos que tipos culposos hay muy pocos. Tenemos que establecer si esa conducta, por ejemplo, ese robo, si él pudo haber vencido el error, por ejemplo, y no lo venció, pues no existe un robo culposo, no existe un hurto culposo. Entonces no se puede. ¿Ya? O sea, solo, y se va a castigar si es culposo solamente si aparece el tipo penal concreto como culposo. Si no, porque no podemos crear figuras culposas. Eso es en sí lo que es el error de tipo. Por eso les digo, lamentablemente no tenemos en nuestro Código Penal, porque es del año 73. Todos los demás proyectos que vienen, he visto yo algunos, todos los proyectos de ley que están ahí parados en el Congreso de hace muchos años, todos ya tienen taxativamente la figura de error de tipo y error de prohibición. Y así lo dice, error de tipo y error de prohibición. Ustedes lo pueden buscar a México. México tiene varios códigos por varios estados. Todos tienen error de tipo, error de prohibición. Salvador, que aquí lo tenemos, que es nuestro vecino, ahí lo miramos. Y es un código del año, no sé si del año, a finales del 90, creo que es, o a principios del 2000, creo que es el código de Salvador. No sé si hubo una reforma posterior, pero ahí aparece error de tipo. Honduras igual, Nicaragua, si solo Guatemala no lo tiene. Pero usted habla con algunos profesores que conozca o algunos jueces, error de tipo, ¿y eso qué le dice? Entonces uno dice, ¿cómo juzgarán estos casos estas personas? ¿Cómo lo van a juzgar? ¿O nos corremos el riesgo que los condenen, aunque sea una pena mínima? Pobrecito, yo sé que no sabía, pero de todas maneras cometió delito y aplico la ley de ritmo judicial. Delito es delito, ¿eh? Nadie puede alegar ignorancia, nadie. Imagínese usted en qué mundo vivimos así. Pero es lastimoso porque nuestra ley no lo tiene. Pero nosotros, estudiando derecho, vamos a aplicar justicia. Y en estos casos concretos tenemos que saber que existe un error de tipo. Imagínese ese tiendero que anda vendiendo harina en su cabeza, pero realmente es cocaína. ¡Ay, Dios! Se lo llevan preso y se lo llevan por narcotraficante y se lo llevan por tráfico de drogas y de venta de drogas. Se lo llevan. Y allá en la sentencia, el juez que no conozca el error de tipo va a decir, pobrecito, pero lo tengo que condenar porque tenía droga en su negocio.
No, un juez como usted, no. Usted va a decir, no, aquí existe un error de tipo porque él desconocía los elementos objetivos del tipo. Aquí existe una ausencia de dolo porque él no sabía lo que estaba vendiendo. Muy bien, ahí estamos. Hay clases especiales del error de tipo. Hay un error en persona y hay un error en el golpe, o el aberratio ictus. Esto es sencillo. El error en persona es cuando el sujeto se equivoca de persona. Eso suele pasar. Le encargan que mate a Juan, pero él creyó que Juan era Pedro. Entonces mata a Pedro. ¿Qué nos sirve a nosotros eso? Que no tiene relevancia jurídica, porque el Señor quería matar a una persona y mató a una persona, independientemente del nombre. No tiene relevancia jurídica. La relevancia la va a tener con quien lo contrató, pero jurídicamente no tiene relevancia porque mató a una persona y quería matar a una persona y mató a una persona. Error en persona. Ahora, existe el otro que es aberratio ictus, que es el error en el golpe. El error en el golpe es cuando la persona, en otras palabras más sencillas, falla su puntería. Eso es fallar su puntería. Falló su puntería. Apuntó a Juan, pero el disparo se le dio y se desvió para Pedro y mató a Pedro. Él apuntó a Juan correctamente, pero el disparo se desvió a Pedro. Aquí lo que hiciste es un error en el golpe, o sea, un aberratio ictus. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, ahí sí tiene una relevancia jurídica, porque aquí se aplica un concurso de delitos, que eso lo vamos a ver en su momento. Es que el sujeto tuvo formalmente se trabaja de la siguiente manera. Existe una tentativa de homicidio porque apuntó a Juan, esta tentativa de homicidio, pero por cualquier circunstancia no se consumó, pero imprudentemente mató a Pedro. Entonces aquí él cometería 2 delitos. Ahí sí existe relevancia jurídica. 2 delitos. ¿Cuáles delitos? La tentativa de homicidio porque quería matar a Juan, en concurso con otro delito que se llama homicidio culposo, porque la persona, él no quería matar a Pedro, pero por esa imprudencia, por faltar al deber objetivo de cuidado, por no apuntar correctamente, mató a Pedro. Entonces, ahí sí existe una relevancia jurídica en el aberratio ictus, porque ahí la persona es responsable de 2 delitos. Una tentativa de homicidio porque no mató al que quería, por otras circunstancias. Y homicidio culposo porque mató a una persona que no quería matar. Eso es por una cuestión de golpe, de faltar a la puntería. Entonces, ahí se da también esos tipos especiales, error de tipo especial, que es error en persona y el error en el golpe. Con eso estaríamos prácticamente terminando lo que es el tipo. Pero falta una cosita ahí, perdidita. En el espacio derivado, a lo mismo, nuestro código penal es antiguo y hay que tratarlo como tal. Imagínense cuántos años tiene ya. Va a cumplir los 100 años, creo, los 50 años. Imagínense, en un código penal de 50 años. Ya el otro año tenemos, yo no me había pensado, no había puesto a pensar eso. El otro año tenemos 50 años en nuestro Código Penal. 50 años, medio siglo. Y por eso tenemos estos problemitas con la doctrina avanzada y legislaciones avanzadas versus lo nuestro. Y uno de ellos es el siguiente tema, que es la preterintencionalidad. Preterintencionalidad, que se oye bonita la palabra y de ahí que en adelante ustedes la van a manejar como cualquier cosa sencilla. La preterintencionalidad. ¿Qué es la preterintencionalidad? Esto creo que me sale mejor con un ejemplo. Un ejemplo vivido. Yo lo viví en el año, creo que 2003, 2004, por aquí en Jalapa.
tuve que ir a un juicio de sala de apelaciones, un juicio de segunda instancia, por lo siguiente, a ver qué les parece. Viene como anillo al dedo el ejemplo. Un señor de Jalapa, de plano estaba ya aburrido, desesperado de que tenía un niño que lloraba mucho, lloraba por cualquier cosa. Yo sé que muchos de aquí pues ya son grandotes y ya dicen, estos son patojos llorones, pero créanme que usted ni yo no sabemos si a los 8 o 9 años éramos lloronazos, no sabemos. Ahorita se me creen grandotes y que hacen ejercicio y que no sé qué, pero no sabemos si a los 9, 10 años ustedes eran unos lloronazos, desesperaban, porque yo tengo hijos, todavía un par de hijos pequeños, tengo grandes, pero también unos pequeñitos, y a veces lloran, y qué más, ¿verdad? Pero ahí entra también la educación, la cultura, nosotros nos han formado a no golpearlos, pero en nuestros padres nos golpeaban a sobre antojo, pues en otros lugares pues creo que todavía sigue esa fórmula, que para muchos buena, para otros no. Pero en este caso, el señor pues de plano, el niño lloró por cualquier cosa, tal vez cosas insignificantes para uno, para el niño no. Entonces viene y se enoja el señor y le dice, ay bandido, ya saben ustedes qué palabras pueden utilizar. Hoy te voy a enseñar a lo que es llorar, a lo que es llorar de veritas, no de mentiras. Venite para acá, lo agarra y lo cuelga en una rama de un árbol. Y viene el señor y le empieza a dar con una cuerda, era especial, ¿verdad? Y ¡pam! Y llora, pues ya sabrán ustedes las palabras. Y el pobre niño lloraba a gritos. Ya viste, eso es llorar. Lo demás, hoy te voy a enseñar lo que es llorar y paz, para que llores de veritas. Y el Señor estaba dándole cuando empieza el niño a quedarse callado. Se asustó el Señor. Y empieza a cambiar de colores el niño. El señor se asusta, rompe la cuerda, denle en agua, sóplenlo y llamen a los bomberos. Ya el señor asustado llamando a los bomberos. Llegan a los bomberos, el señor carga al niño. El mismo señor se lleva a su niño en su ambulancia. Y él mismo va cargando al niño en el hospital. Él lo lleva al hospital para que lo curen, para que lo salven. Y llega y en el hospital se muere su hijo. Aquí en el aspecto jurídico. ¿Qué creen que le impusieron en primera instancia al señor? No los escucho. ¿Alguien del otro lado? Homicidio, Lick. Podría ser bueno, no sé, porque realmente no era su intención, ¿verdad? Ahí está, no tenía la intención. Quizás solo fue como atentado de homicidio, como en el ejemplo que usted había dado anteriormente. Estamos viendo, doña Sheila. Homicidio culposo. Bueno, pero mire qué interesante sus observaciones. ¿Saben qué fue lo que le impuso el juez de primera instancia a este señor? Le impuso la pena de muerte por parricidio. Pena de muerte por parricidio. Eso no es mentira, jóvenes. Eso yo estuve en segunda instancia y ahí lo vi. Por parricidio. Y le impusieron la pena de muerte. Por eso llegué yo a segunda instancia. Porque en esa época la pena de muerte pues todavía estaba de moda. Entonces dice uno, ¿cómo parricidio? Pero si parricidio se necesita voluntad de matar, la persona no tiene voluntad de matar. Y es ahí la importancia de la preterintencionalidad. La preterintencionalidad es una figura que en el derecho penal moderno no existe. Y obviamente ni en los códigos penales modernos se habla de preterintencionalidad. Ya no existe la preterintencionalidad.
pero nuestro código la tiene. Entonces tenemos que trabajar con esto. Y nuestro código, más que todo, solo tiene 2 delitos de preterintencionalidad. Y uno de ellos es el homicidio preterintencional, efectivamente. Y el otro es el aborto preterintencional. Pero como tenemos taxativamente lo que es la preterintencionalidad y el homicidio preterintencional, que es el artículo 126 de nuestro Código Penal, y aparece homicidio preterintencional. ¿Y qué dice? Dice 126. Quien cometiere homicidio preterintencional. No nos aclara qué es la preterintencionalidad, no nos dice, pero dice quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Quien cometiere homicidio preterintencional. Entonces nosotros ya sabemos lo que es la preterintencionalidad. La preterintencionalidad significa tener la voluntad, la intención de cometer un delito, ojo, pero no tan grave como al final de cuentas se produjo con el resultado. No tan grave como al final de cuentas se produjo. O sea, esa es la preterintencionalidad. Es tener la intención. Usted tiene plena intención de cometer un delito. Claro, tiene esa intención de cometer un delito, pero no de tanta gravedad como al final de cuentas se cometió. Y la verdad que el ejemplo es como anillo al dedo. Porque el Señor tenía plena intención de solo lesionar al niño. Eso sí, tenía la intención de lesionar al niño, pero de no tanta gravedad como la muerte, como al final de cuentas le causó. ¿Y por qué se determina con facilidad que no quería la muerte? Porque el Señor se asusta, corta la cuerda, llama a la familia, le sopla la cara, llama a los bomberos, a la ambulancia, él mismo se lleva al niño a la ambulancia, llega al hospital que salven a su hijo porque él mismo le había golpeado, pero ya no lo sabe. Entonces, ahí pues evidencia el problema y ustedes en su vida profesional se van a dar cuenta que hay criterios de criterios, y hay unos jueces que de verdad uno no entiende cómo le pusieron el parricidio. No entiendo. Al final de cuentas, pues la sala sí concedió el homicidio preterintencional y desde luego pues le quitó la pena de muerte y le colocó la pena que legalmente establecía en el Código Penal, que como bien dice ahí, es de 2 a 10 años. Ya no me recuerdo cuántos años le impuso la sala, pero al menos estaba claro. Ahí se va por un motivo de fondo, porque la aplicación de parricidio era erróneo y era aquí lo más importante, era aplicar el homicidio preterintencional. Uy, perdón, doña Ana Natividad, perdón. Gracias, licenciado. Buena tarde. Fíjese que ahorita que se está hablando de eso, vino a mi memoria un caso que yo también pude ver. Yo iba a trabajar, pero pues en aquellos tiempos se daba mucho eso de que le pasaban arrebatando la cartera y todo ese tipo de cosas. Entonces, en una ocasión, yo iba atrás de una señora y el muchacho le arrancó la bolsa, pero ella, al no querer soltarla, él la jaló y la señora automáticamente cayó al asfalto y un carro precisamente pasó. Entonces, ahorita que usted estaba hablando de eso, me vino a la mente ese recuerdo y me pregunto si entra ahí algo como eso. Ahí entra el problema, sí, ahí entraría el homicidio preterintencional, porque él lo que quería nada más era robo, nunca matarla. Y ahí hay que trabajar también la relación de causalidad, que por producto de esto se le accidentó otra persona, pero ahí ya se le atribuye prácticamente al ladrón, no al carro que le atropelló. Pero sí, bonito ejemplo para otro homicidio preterintencional. Usted, licenciada. Sí.
Doña Francisca, perdone. Perdón, yo lo interrumpo mucho, pero No, me surgió otra duda de, por ejemplo, que sucede mucho esto en matrimonios, que, por ejemplo, el esposo está acostumbrado a ir, golpear a la esposa, y en una de esas se le pasa la mano y la mata. Así es. Así es. Siempre y cuando se pruebe que él solo tenía intención de lesionarla. Y como usted dice, se le pasa la mano, ahí entra un homicidio preterintencional, aunque ahorita con el tema de la mujer es menos complicado, hay mucha sensibilidad, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, entonces ese es el tema de la preterintencionalidad. Interesante, y además el ejemplo que les pongo vivido, porque es cierto, al final de cuentas la sala pues reacomodó la justicia. Bien, con esto damos terminado lo que es el tipo penal y nos pasamos al otro elemento, que es la antijuridicidad. La antijuridicidad ya vimos que es una acción típica que se dan los elementos objetivos del tipo y subjetivos, y ahora nos vamos a la antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? Es el injusto penal. Eso también lo pueden ver ustedes en doctrina, o alguien que habla el injusto es la antijuridicidad. Esa antijuridicidad es las conductas que vienen a contrariar las normas penales, que confrontan las normas penales, que son contrarias a la norma penal. Entonces, y que lesionan un bien jurídico. Aquí nos vamos a dar cuenta de una división de lo que es la antijuridicidad material y la antijuridicidad formal. La antijuridicidad formal efectivamente son unas conductas que vienen a contradecir las normas penales, pero no violentan ningún bien jurídico tutelado. No violentan y no ponen en peligro un bien jurídico tutelado. En cambio, la antijuridicidad material no solo viene a contradecir las normas, sino que efectivamente materializa la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado. La diferencia es sencilla. La antijuridicidad formal es una formalidad. Por ejemplo, el que falsifica firmas, le falsifico la firma al presidente de Estados Unidos, le falsifico la firma de Guatemala, pero solo hasta ahí. Se va a materializar esa antijuridicidad porque está prohibido falsificar, pero si la falsifico sin violentar ningún bien jurídico, estamos bien. Ahora, si esa firma ya la voy a presentar a un documento para engañar a algún grupo de gentes, entonces ahí ya se da la antijuridicidad material. O la falsificación de moneda o de billetes, cuando es de jugar Monopoly o cualquier cosita por ahí, pues está bien. Pero si ya esos billetitos ya los queremos meter en una tienda, ahí ya se da la antijuridicidad material, que es la que realmente se va a juzgar. Y lo importante de tener en cuenta al injusto o la antijuridicidad es que para que se dé el injusto, para que una acción típica sea injusta, o sea, una acción típica sea antijurídica, se necesita que esa acción, esa conducta humana voluntaria encuadrada a un tipo penal no tenga ninguna causa de justificación. La clave es las causas de justificación. Esa es la clave en la antijuridicidad. O sea, usted como sujeto o como cualquier persona puede realizar una conducta humana voluntaria, realiza la acción, encuadra un tipo penal, pero tenemos que analizar en la antijuridicidad si esa conducta típica es antijurídica. ¿Y cómo lo analizamos? Si esa conducta típica usted la hizo con una causa de justificación o la hizo sin ninguna causa de justificación. Si la hizo sin una causa de justificación, usted ya cometió un hecho típico y antijurídico. Pero si usted realizó una conducta derivado de una justificación, que existe una causa que lo justifique, ahí usted cometió un hecho típico, pero no antijurídico. O sea, la clave de la antijuridicidad son las causas de justificación. Si existe causa de justificación, usted no cometió un hecho antijurídico.
Ahora, si no existe una causa de justificación, usted cometió un hecho antijurídico. ¿Cuáles son las causas de justificación? Causas que justifican, esto lo sabemos en el ámbito social, lo vemos cuando alguien dice, él no es culpable porque lo hizo en defensa propia. Ahí está, la defensa propia, eso es. Usted actúa voluntariamente y dolosamente, pero porque tiene una causa de justificación que se llama legítima defensa, o un estado de necesidad, o un legítimo ejercicio de un derecho. Son las tres causas de justificación que existen. Tres causas de justificación que anulan la antijuridicidad. Que la anulan. Porque si existe alguna de ellas, si usted hizo una conducta típica justificado con alguna de ellas, su conducta típica se queda ahí porque no va a ser antijurídica. Y si no es antijurídica, usted sabe que no es delito. Y esas causas de justificación, yo sé que ustedes están aburridos de tantos elementos objetivos y subjetivos, pero también tienen elementos objetivos y subjetivos. Las causas de justificación, los elementos objetivos es la percepción que usted tiene de necesidad de defenderse o de proteger bienes. Es la percepción, ese es el elemento objetivo de las causas de justificación. Se percibe que va a ser atacado, se percibe que van a atacar a otra persona, se percibe que viene un daño a otra persona o a usted. Se percibe, se ve. Y el elemento subjetivo es que usted conoce y quiere defenderse, conoce y quiere proteger esos bienes, conoce de la amenaza que existe y quiere defenderse de esos bienes. O sea, ahí se da el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Ahorita no le vamos a dar mucha importancia, sino que esto se le da importancia cuando miramos el error, porque, ojo, también hay un error en las causas de justificación, y eso es interesantísimo, el error en las causas de justificación. Y eso se va cuando hay un error en los elementos objetivos de las causas de justificación o un error en los elementos subjetivos de las causas de justificación. Cuando se da eso el error lo vamos a ver específico, pero eso es importante. En las causas de justificación, el elemento objetivo, que es la apreciación que usted tiene de un ataque, es la apreciación que usted tiene de un hecho que va a acontecer. Y el subjetivo es que usted desea defenderse y sabe que va a ser atacado o está siendo atacado. Ese es el elemento subjetivo de las causas de justificación. Estas causas de justificación, jovencitos, esto es sencillo, en principio, pero después vamos a meter aspectos doctrinarios. Ustedes lo pueden ver en su artículo 24 de su Código Penal. En su artículo 24 ustedes me pueden leer, y eso es para el próximo jueves. Si hay clases, porque no sé, parece que van a continuar las elecciones, no lo sé. Pero el artículo 24 nos habla de las causas de justificación. Aquí nos dice causas de justificación, artículo 24. La legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Yo los invitaría a que me leyeran este articulito con numeral primero, numeral segundo y numeral tercero. Ahí son las causas de justificación. Y vuelvo a insistir, esas causas de justificación lo que hacen es negar la antijuridicidad. Si usted comete un hecho con esas causas de justificación, usted no cometió delito. Usted cometió una acción típica, pero no antijurídica. Por ejemplo, el ejemplo clásico. Usted está tranquilo cuando ve que alguien está apuntando, y eso pasa mucho. Yo me acuerdo que aquí por la Reforma hubo un caso donde unas personas atacaron o iban a atacar al hijo de un empresario, y el empresario ve y les dispara primero a los dos malhechores y los mata. Entonces el empresario ahí que
¿Realizó una conducta humana voluntaria? Sí. Él disparó un arma, accionó un arma voluntariamente. Ahora, ¿esa acción humana es típica? Sí, porque él mató, él dio muerte a dos personas, Él dio muerte a dos personas. Como dice la norma, quien diere muerte a una persona. Él dio muerte a dos personas. Ahora, típicamente en los elementos subjetivos, él encaja porque él sí quería, él sabía, él conocía lo que estaba haciendo y quería matar a estas dos personas. Entonces hay una acción típica de homicidio doloso, una acción típica de homicidio doloso. Ahora la pregunta ¿es antijurídico? No es antijurídico porque existe una causa de justificación que justificó esa conducta típica que se llama legítima defensa. Entonces la persona se dice, se juzga a la persona tal, esta persona cometió una acción típica pero no antijurídica, derivado de lo que existió una legítima defensa. Y la legítima defensa tiene elementos objetivos y subjetivos. Es la presión, la necesidad de defender a su hijo, y también él sabía y conocía que estaba haciendo una defensa a su hijo. Entonces, ahí no hay delito. Es lo que se habla comúnmente, pero ahora ya sabemos fundamentarlo en el derecho penal a través de la teoría jurídica del delito. Yo les vuelvo a insistir, los invito a que me lean este artículo 24, por favor, lo que son las causas de justificación. Si tienen comentarios, por favor, o dudas, a sus órdenes. Bien, si no, nos miramos el próximo jueves, compañeros. Que la pasen bien. Nos seguimos siempre invitando a estas sesiones. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde.